Vamos a meternos en la palabra de Dios para el altar familiar del día de hoy. ¿Les parece bien? Déjenme hacer una introducción. Hoy quisiera hablar sobre las crisis en las casas o crisis en la familia. Cuando nosotros hablamos de crisis, tenemos que considerar que, puede implicar muchas cosas. Pero yo quisiera que tengamos en cuenta hoy las crisis que se producen porque dos fuerzas se están chocando o porque dos intereses opuestos, ¿verdad?, impactan, y entonces ahí tenemos que empezar a tomar decisiones, a ver qué camino vamos a elegir, para dónde vamos a agarrar. Me refiero a eso. Puede tener que ver con muchas cosas una crisis. Lo económico, el matrimonio, algo que surgió con nuestros hijos, un problema ministerial que afecta a la familia, algo que surgió en la iglesia y como familia tenemos que decidir qué vamos a hacer. Algo que tiene que ver con la casa donde vivimos, tal vez algunos alquilan y de repente ahora tienen que decidir qué van a hacer. Algo que tenga que ver con la carrera de alguno de los miembros de la familia, o una propuesta de viaje o instalarse en otro lado. Tal vez un problema espiritual. Y entonces la familia ahora tiene que decidir qué decisión vamos a tomar a nivel espiritual. Bueno, de repente empiezan a venir esas crisis, ¿no? Muchas veces en nuestras casas. A veces hay casos donde alguien rehizo su vida. Hubo problemas en el matrimonio anterior, rehace su vida y trae a la nueva o al nuevo a la familia. Pasa el tiempo y la familia adopta al nuevo o a la nueva, y a veces surgen crisis. No sé qué era mejor, si la que tejedi o la actual, ¿no? Y aunque le ponemos un poquito de humor, hermano, en algunas familias se arma lío. Puede ser a nivel económico, puede ser a nivel espiritual. Familias que... Iba a dar un ejemplo a nivel espiritual de cuando se decide ministerialmente a qué congregación voy a pertenecer, quién va a ser mi cobertura. Pero no quiero tomarme demasiado tiempo porque es largo lo que hoy queremos compartir. El punto es que surgen crisis de diferente índole, pero aparecen. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas interesantes que nosotros tenemos que considerar es que en el mundo espiritual siempre estaremos en medio de un choque de dos fuerzas. La pelea entre el bien y el mal, que también se da en nuestra casa. Es decir, las fuerzas de la luz, del reino del Señor, con las fuerzas de las tinieblas pelean, chocan en nuestra casa también. Y muchas veces eso logra manifestarse y surge crisis. Y ahí hay que empezar a tomar decisiones. O esto o aquello. O esto o aquello. Considerando esto que estamos charlando, quiero compartirles el Salmo capítulo 84, verso 10. Yo tengo la versión Reina Valera 1995. Y si ustedes me acompañan, creo que ya lo tenemos ahí en la pantalla, lo podemos ver juntos. Dice: mejor es un día en tus atrios, esto le está diciendo el salmista a Dios, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Presten atención a eso. Ahí está hablando de casa de Dios o casa de maldad. Y el salmista dice: yo prefiero estar como portero
en la puerta de la casa que sea de Dios antes que andar con total displicencia en la casa de la maldad. Lo primero que quiero hacerles notar es que nuestra casa puede ser casa de Dios o casa de maldad. Y quiero que usted considere lo que veníamos hablando: choque, lucha, lo cual produce crisis, porque hay dos fuerzas que están peleando por instalarse, hay dos intereses que confluyen ahí en una casa. Por un lado, nosotros podemos dedicar nuestra casa a Dios y que sea una casa de Dios. Como puede suceder, y lamentablemente, hermanos, ocurre en muchos hogares, otra entidad es la que instala su gobierno en esa casa o en ese hogar. Y en este caso estamos hablando de la maldad o la iniquidad, como lo traducen otras versiones, lo cual es una entidad, es una potestad espiritual que nosotros hemos aprendido en otras enseñanzas, que viene de mucho tiempo atrás. De hecho, esa potestad, la iniquidad, la maldad, existe antes que Satanás. Y acá el salmista está diciendo: yo, en mi caso, prefiero la casa de Dios antes que casa de maldad. Mire, quiero mostrarle esta otra versión del mismo texto. La versión Dios habla hoy dice: prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares o casas de maldad. Y esto es palabra de Dios. ¿Por qué me llamó la atención esta versión? Porque ya pusimos el primer punto. Una casa puede ser de Dios o puede ser casa de la maldad. Y lo otro que ahora quiero que usted vea es que el salmista dice: yo prefiero la casa de Dios aunque me quede en la puerta. Esta versión dice: aunque sea el portero. Mire, como mínimo quiero ser portero, pero de la casa de Dios. Una de las cositas que yo quisiera extraer de esta traducción es que todos nosotros, hermanos, si dedicamos nuestra casa a Dios y queremos que sea Dios el que gobierna nuestra casa, indefectiblemente hemos de transformarnos en porteros. Es decir, vamos a tener que tomar la responsabilidad de cuidar lo que entra en la casa y lo que sale de la casa. Eso hace un portero, ¿verdad? La gente de este mundo tal vez no tiene esa revelación y tiene un descuido total de qué es lo que entra a su casa y qué sale de su casa. Hay veces que nosotros le abrimos la puerta a pecados, a iniquidades, a cosas terribles en nuestra casa, y tal vez no sea la puerta esa grande de madera que usted tiene en la entrada. Una puerta por donde entran estas cosas puede ser la internet, que hoy está en prácticamente todas las casas. Otra puerta puede ser la televisión, la radio, la música que se consume, gente que dejamos que entre, conceptos, actitudes, costumbres que dejamos que ingresen a nuestra casa. Entonces viene el salmista y dice: si esto es casa de Dios y yo quiero estar ahí, aunque sea en la puerta, pues tengo que actuar como portero y tener esa responsabilidad. Hermanos, entre paréntesis, en el altar familiar de hoy, ¿está velando en ese sentido por su casa? ¿Está cuidando qué entra, qué no entra a su casa? ¿Qué cosas se están consumiendo en su familia? ¿Qué cosas están consumiendo nuestros hijos? A veces, con tal de que no molesten, los ponemos ahí en internet o les ponemos un televisor en la pieza y ni sabemos ni controlamos qué está ingresando a nuestra casa. Dios nos quiere ayudar a restaurar nuestro hogar. Y entonces considerar esto es muy importante. Mire, quiero leerle otro versículo de la Biblia que tiene que ver con el tema.
Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16 en adelante, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Paremos ahí un poquito. Note esto. Dios en su ser divino quiere, busca, tiene la intención de habitar en donde se le haga un templo, en donde se le haga una casa, donde haya habitación. Quiero que vaya comprendiendo ese concepto, tener en cuenta este principio. Nuestro Dios en su esencia, en su ser divino, es decir, desde su divinidad, siempre está el deseo de habitar, de vivir con nosotros que somos su creación. Donde se le haga un templo, donde se le abra una casa, Él va a habitar. Y ahí dice que nosotros somos ese templo de Dios, donde Él quiere habitar. Y el verso 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Si está mencionando esto el apóstol Pablo ahí en su carta a los Corintios, es porque existe operaciones que quieren destruir el templo de Dios. Si no, no lo mencionaría. Pero ahí dice: si alguno destruye el templo. Es decir, así como hay una intención de que haya casa, que haya templo para que Dios habite, existe también la intención de destruir eso para que Dios no habite. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes como familia. Dios quiere vivir en nuestra casa y instalar su gobierno. Como dice el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Entonces Dios quiere venir y habitar en nosotros, en nuestra casa, para desarrollar su voluntad, sus propósitos en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, del mismo modo es verdad que hay otras fuerzas que quieren destruir el hogar, quieren destruir la casa, para que Dios no se instale, para que Dios no habite, para que Dios no cumpla sus propósitos, en este caso en tu hogar, en tu familia. Entonces nosotros tenemos que avivarnos, darnos cuenta de qué se trata la cosa y no ser inocentones. Entender que a veces detrás de propuestas, detrás de tentaciones, que parece algo lindo, parece algo que me va a traer placer, satisfacción, resulta que detrás de esas cosas vienen destrucción a nuestra casa. Por eso nosotros tenemos que tener ojo, ojito, ojazo. Amén. Siempre con la conciencia de que Satanás, el enemigo de nuestras almas, muchas veces vendrá de manera sutil y te presenta el pecado como algo lindo, como algo que está buenísimo, date el gusto, pero no te cuenta lo que hay detrás de eso. Hay destrucción. Se quiere meter en tu casa para destruir el matrimonio, destruir la economía, destruir la familia. ¿Me doy a entender? Nosotros los cristianos no podemos ignorar que estamos en medio de esa batalla. El bien y el mal luchan por tu alma y también por tu casa. Quieren tu casa. Pero nosotros tenemos algo que el Creador nos ha dado, que es el libre albedrío. Nosotros tenemos una fuerza, un poder que es el poder de la determinación o la decisión. Tú decides quién va a gobernar en tu casa. ¿A quién le vas a rendir tu casa, tu familia? Hermanos, yo en mi casa y en mi caso, y creo que ustedes también, queremos abrirle la puerta a nuestro Señor. Pero tenemos que saber, el otro, el que te jedi, anda ahí dando vueltas.
Y siempre va a estar buscando querer entrar. ¿Para qué? Para destruir. Pero Dios quiere entrar en nuestra casa. ¿Para qué? Para bendecir. Codíamelo al que tenés al lado, decirle, tenés que dejarlo a Dios gobernar. Eso es lo que nosotros a veces no. Ay, nos cuesta, hermano, nos cuesta. O sea, queremos la bendición de Dios, pero no le damos el gobierno de nuestra casa a Dios. Todavía hacemos las cosas que a nosotros nos parece, lo que a nosotros se nos ocurre. Eso es rebeldía ante Dios. La rebeldía le abre puertas al otro que anda dando vueltas, ahí se mete. Hermano, no salimos nunca del problema. Entonces, tenemos que tener ojo, cuidado, que entra a nuestra casa. Mira, esto es lo que decía segunda de Juan, capítulo 1, verso 10 y 11. Mira cómo dice el apóstol Juan, muy claro. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, él está hablando de la sana doctrina que de la palabra de Dios se nos comparte. Si no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa. Mira qué tremendo. O sea que acá hay una instrucción apostólica que está contemplando la importancia de lo que entra en nuestras casas. Por eso lo menciona. Alguien anda con otra enseñanza, no lo recibas en casa. Entre paréntesis, hermano, nosotros como iglesia estamos aprendiendo a ser casa, casa de Dios, puerta del cielo. Entonces, como iglesia también uno tiene que tener ojo. ¿A quién recibís? ¿A quién le das el púlpito? No porque sacó una foto bonita y resulta que es el orador del momento, lo vamos a invitar. Solo porque considero que junta gente, que convoca, vamos a traerlo. Y hermano, por favor, ¿a quién metes en tu casa? Acá dice el apóstol Juan, si no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa. Y mire lo que sigue diciendo. Ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Tremendo. No se trata de ponernos legalistas o gente fanática religiosa. No, es algo simple. Cuida tu casa. Cuida tu iglesia, cuida tu familia. Amén. Miren, ¿por qué hay que cuidar? Porque esto es más grande de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué hay que tener ojo? Pastor, no es para tanto. Sí es para tanto y más. Porque esto es más grande de lo que tú crees. Quiero, hermanos, que comprendan que se trata de fuerzas espirituales que existen antes que nosotros siquiera hubiéramos nacido. Esto es más complicado. No es solo una cuestión de selección de personas para que entren o no entren a mi casa. Esto es más profundo. Esto tiene que ver con fuerzas, con potestades, con entidades espirituales. Mire, tan profundo, tan tremendo esto, que el Señor Jesús en una oportunidad envió con autoridad a sus apóstoles que vayan a las casas. Entonces imagínense, si las casas en ese momento los recibían, tal vez ellos no lo sabían, no podían discernir lo grande que era esto, pero ellos estaban recibiendo al Señor Jesucristo porque Él los había enviado. Y por eso Jesús mismo le dijo a los apóstoles, si los reciben, ustedes dirán al entrar en esa casa, paz a vosotros. Se le está ministrando algo fuerte a esa casa, hermano. Pero en cambio, si no lo reciben, se van a sacudir hasta el polvo de los pies de esa casa. Hermano, esto es más profundo de lo que muchas veces nosotros consideramos. Quiero mostrárselo viendo otra vez el Salmo 84, verso 10, pero mire esta versión, esta traducción de la Biblia que es muy interesante. Dice,
porque un día en tus patios es mejor que 1000 en otro lugar. He escogido estar de pie al umbral en la casa de mi Dios, más bien que ir de acá para allá en las tiendas de la iniquidad. Lo que trato de mostrarle, hermano, es que detrás de estas palabras Dios nos está mostrando que hay entidades, hay fuerzas, hay potestades. Y en una casa puede estar Dios o puede estar la maldad, la iniquidad. Reitero, ya enseñamos en otras enseñanzas sobre la iniquidad, esta entidad femenina que existe aún antes de Satanás. Wow, qué tremendo, hermano, esto. ¿Qué estamos dejando que entre a nuestra casa? Se da cuenta que ponernos más responsables, ser más conscientes como porteros del hogar es realmente algo que Dios nos está pidiendo y que, hermano, es necesario para que nuestros hogares estén en protección. Usted se acordará, Juan 10:10, famoso versículo, dice que el enemigo vino para ¿qué? Dice robar, matar y destruir. Entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces Satanás, muchas veces el enemigo de nuestras almas se va a manifestar de diferentes maneras. Porque a veces la intención es robar, entonces ahí hay una manifestación del enemigo que tiene que ver con el ladrón. Pero a veces lo que querrá es matar, entonces se manifiesta de otra manera. Y a veces lo que quiere es destruir y ahí se manifiesta de otra manera. Mire, yo lo puse en esta placa como para tener una idea. Juan 10:10 habla de robar, matar, destruir. Entonces, cuando lo que está haciendo en tu casa es robar, robarte bendiciones, robarte tiempo de calidad con tu familia, robarte, por ejemplo, el privilegio de tener culto familiar en casa. Hay muchos hogares cristianos donde el enemigo les robó eso, les robó la paz, les roba su economía. Entra el devorador y no los deja disfrutar en cuanto a su economía. Entonces, ¿qué está entrando en tu casa allí? Es una manifestación de una entidad que es la maldad. Está operando la maldad. Ahora, cuando ya es la cuestión matar, la manifestación es de la muerte. Estamos hablando de un espíritu de muerte. Y hermano, esto puede llegar a nivel físico también, pero muchas veces se logra a nivel espiritual. Ustedes saben, ya lo hemos enseñado, muerte es separación. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando alguien muere es porque se separó el alma, el espíritu del cuerpo. Muerte es separación. Entonces muchas veces entra el enemigo a una familia y los empieza a sacar de la iglesia, los empieza a apartar del camino de Dios. Despacito, despacito, pero lo va logrando. Cuando finalmente los separó de Dios, ¿qué logró ese espíritu? La muerte, porque muerte es separación, muerte espiritual. Y por eso vemos una familia que venía tan linda en las cosas de Dios, podían ser tan lindos siervos del Señor, hay muertos espiritualmente. Qué tremendo, hermano. Y lo otro que estamos viendo en la placa es que cuando ya quiere destruir, lo que se manifiesta es la iniquidad. La iniquidad tiene ese propósito, quiere destruir. Mire, cuando usted ve en un hogar, en un matrimonio, en una familia, que lo que hay es destrucción, usted no lo dude que ahí hay operación de iniquidad. Porque eso es lo que quiere esta potestad, esta entidad, que el Señor la reprenda. Mira, quiero hablarles y mostrarles por la Biblia lo real de esto y cómo Dios nos enseña a través de su palabra que existen estas cuestiones, que a veces los cristianos queremos hacer como que no existen porque tal vez a alguno le asusta. Y hermano, esto no es para tener miedo, esto es para tener conciencia
saber dónde uno está parado y en el nombre de Cristo tomar las armas de Dios para tener victoria. No es para temer. Pero a veces hay cristianos que, claro, como no andan bien con el Señor, lo que les agarra es miedo. Y ante el miedo, ¿cuál es la decisión que toman? Mejor no saber. O negar. Nada, las demonios no existen. En mi iglesia por lo menos no hay. Y ahí ya hay un demonio de incredulidad en la palabra de Dios. Entonces quiero mostrarle por la palabra que estas cosas son reales, existen. Mira, Zacarías capítulo 5, verso 8 en adelante. Ahí el profeta está narrando la visión que Dios le está dando y entonces dijo en el verso 8, esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa. Verso 10, dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Acordate que en el efa habían metido a esta entidad, la maldad. Me respondió, a la tierra de Sinar. Otras versiones dicen a Babilonia. ¿Para qué? Para edificarle, ¿qué cosa, hermano? Un templo, casa. Y cuando esté preparado, será sentado allí, sobre su base. Y esto es palabra de Dios. Quiero que usted note que estas entidades buscan casa, buscan templo, tienda, habitación. Nosotros estamos en esa batalla, querramos o no. Y cada día tiene que estar nuestra decisión. ¿Quién va a habitar en mi casa? Pues yo quiero que habite Dios. Todo lo demás, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Pero tenemos que saber, ellos, dice la Biblia, anda como león rugiente, ¿verdad? Ahí siempre tiene la intención de entrar. Nosotros tenemos que entender que así como Dios nos pide que nosotros nos consagremos a Él y le adoremos y establezcamos su trono. Y ahí está nuestra decisión de hacerlo o no. Del mismo modo, hermanos, la iniquidad, la maldad, quieren establecer su trono. En este caso, en nuestro hogar o en nuestro corazón. Por eso el Salmo 94, verso 20, yo quiero leerlo con ustedes, dice, puede ser aliado tuyo, esto le está diciendo el salmista a Dios, puede ser aliado tuyo un trono de destrucción. Acordate que destrucción está ligado a la iniquidad. Puede ser aliado tuyo, le están diciendo a Dios, un trono de destrucción que planea el mal por decreto. Déjenme mostrarles este mismo versículo, pero en la versión, la Biblia del oso. Dice, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Wow, hermano, entre paréntesis, mire cómo trabaja la iniquidad. En donde se le da lugar, hasta saca leyes para operar en una ciudad, en una nación. Dice ahí, bajo forma de ley, ministra, ¿no? Sus operaciones, sus intenciones. ¡Qué tremendo! Pero lo que el salmista está diciendo es, pueden estar juntos, pueden ser aliados, Dios y el trono de iniquidad. No. Entonces, lo que nos está ministrando la palabra es, yo tengo, hermano, que tomar una decisión. No puedo tener muchos dioses, porque Jehová vuestro Dios, uno es. Y a Él solo adorarás, a Él solo servirás. Pero la cristiandad moderna dice amén y quiere a Dios y sus bendiciones, pero mantiene otros altares. Permite que otros tronos
se establezcan en su casa, en su trabajo, en su corazón. Y ahí es donde, hermano, hay problemas. Tengamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios en este versículo. Salmo 22:3. Dice, pero tú eres santo. ¿A quién le está hablando? A Dios. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios, tú habitas entre las alabanzas. Dios, tú habitas, ¿dónde? Entre las alabanzas. Quiero mostrarles, hermanos, lo mismo, pero en otras palabras. Dice, sin embargo, tú eres santo. Tú estás sentado como rey. Miren, veníamos hablando de tronos. Y tu trono son las alabanzas que te rinde Israel. Ahora yo necesito que usted comprenda esto. Ya lo hemos estudiado en otra ocasión. Hoy solo haremos un pantallazo. Sería bueno que usted consiga el otro estudio. Pero ya hemos hablado del asunto de entidades como la maldad, la iniquidad. Cuando cayeron, vamos a hacerlo corto, porque es, mira hermano, es un tema complicadísimo. De hecho, no le recomiendo que se meta profundo en ese tema, a menos que Dios lo guíe. No se le ocurra meterse sin cobertura en eso, porque estamos hablando de algo pesado. Estoy hablando de que en la caída se les retira la esencia, pero su, entre comillas, divinidad continúa. Desde esa condición, estas son entidades que, al igual que Dios, habitan en donde se las alaba. En esta versión, habitan donde las alabanzas de esa casa o esa ciudad o esa nación se les rinde. Y de esa manera ellos establecen su trono y reinan. Qué tremendo. Entre paréntesis, hermano, qué importante es que nosotros todas las semanas nos juntemos como casa de Dios para alabarle a Él. ¿Se va dando cuenta de muchas cosas? Se le van abriendo los ojos que esto no es cuestión de religiosidad. Que eso de que llegó la hora, estoy cansado para ir al culto, no voy. Y hay hermanos que solo vienen un día a la semana. Y encima ese día le cae un familiar o juega a su equipo de fútbol o no sé qué, se le ocurre faltar. Ya hasta la otra semana, 15 días pasaron, medio mes. Y no vinieron a la casa a alabar al Señor. Se da cuenta que no es religiosidad, se da cuenta que no es una pavada de me congrego o no me congrego, es un asunto de Estado, porque acá hay una batalla, hermano. Y a quien se le alabe es quien establecerá un trono. Y acá no se puede ser neutro. Jesús dijo, el que no junta conmigo, desparrama. Podríamos tomar esa línea de pensamiento y traerla al tema de hoy y entender que el que no alaba a Dios, entonces está alabando al otro. Porque aquí nadie es neutro. Entonces, hermano, haga el esfuerzo. Venga a la casa del Señor. Sí, hay que tomarse un colectivo a veces. Yo lo he hecho con mi niñita de un año. ¿Qué? Un año menos, ¿verdad, Andy? Era bebé. Nos tocó pasar un invierno. Ahí a envolverla, hermano, era un tamal. A envolverla en frazadas ahí en la parada, esperando ese bendito colectivo, que ya lo perdoné, que Dios lo bendiga. Pero
Lo perdono y lo bendigo porque hay hermanos que lo usan todavía. Yo no tenía auto. Y a veces pasan meses y uno pregunta, hermano, ¿por qué no vino? No, lo que pasa es que se nos rompió el auto. Y se rompió los colectivos y los trenes y todo. Entonces estos 2 meses que no viniste o estos 3 meses que no apareciste en la casa de Dios porque decís vos que se te rompió el auto, quiere decir que tampoco fuiste al trabajo entonces. No saliste a comprar al supermercado, no llevaste a los chicos a la escuela, me imagino, porque no hay auto, a quedarse en la casa. No, sí, para esas cosas sí salí. Para esas cosas sí, y para alabar a Dios no. Entonces creo que yo ya estoy entendiendo quién gobierna en tu casa. Ay, hermano, es fuerte lo que estoy diciendo. Pero lo digo primero para mí y para todos nosotros. Tenemos que entender cómo funciona esto. Mira, ahí lo veo a mis hermanos Paco y Vanessa. Me acuerdo una de las charlas que tuvimos hace un tiempito que me contaban cuando todavía creo que no tenían su casa, ¿no? Estaban atrás de la casa de Vane. Y a veces, hermano, no había para tomarse el colectivo o un remis. Y se venían a la iglesia, me contaban ellos, desde su casa caminando. ¿Y cuántas cuadras son, Paco? Como 30 casi. Y no una vez, hermanos, muchas veces, con sus hijos chiquitos. Y hermano, por ahí para venir, bueno, es la tarde, agarramos el envión. Un culto hermoso, qué bendición. Ahora vos salís y decís, me esperan 30 cuadras para ir meditando en todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y a veces en invierno. Pero ¿quién hace eso? ¿Quién es capaz de hacer eso y al próximo domingo volver a hacerlo y al próximo domingo volver a hacerlo? Esperando en Dios, un día me dará un auto, ok, si no, igual yo voy a alabarle. ¿Quién puede hacer eso? Pues alguien que decidió, Él va a ser mi Dios, Él va a gobernar sobre mi vida, sobre mi casa, a Él yo le voy a alabar, a Él yo le voy a servir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pero hermano, cuando usted empieza a ver que en esas cuestiones se entró a quedar, no lo minimice, no diga, bueno, es que a veces uno no tiene ganas, vio pastor, son cosas. No son cosas, es jorobado el tema. Es más profundo de lo que crees. Hay un contexto espiritual que no podés ignorar. Entonces, acabamos de leer en el Salmo 22 que Dios habita en la alabanza. Estas entidades quieren ser Dios. Y entonces también habitan donde se les alabe. Permítanme compartir esta placa. ¿Cómo es que nosotros podemos alabar a una entidad de maldad? Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque Dios mío, si empezamos a alabarlos, a esos, que Dios los reprenda, se nos pueden instalar en casa. Entonces, ahí está la pregunta, ¿cómo podemos llegar a alabar a una entidad de maldad? Déjeme mencionar solo un par de cositas. Mire, la alabanza empieza con un elogio. La alabanza, el concepto de alabanza, empieza con un elogio. Mira, cuando vos estás elogiando a alguien o elogiando algo, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo estás alabando. Pensemos entonces. A veces en casa, ay Dios mío. Hoy día hay varias ventanas para mirar las casas. Una de ellas es las redes sociales. Y esto lo he visto yo con mis ojos, lo cual me da dolor. Pero he visto a cristianos elogiar estrellas, ídolos de Babilonia. Elogiar películas o
programas de televisión o series que si vos te pones a escarbar están promocionando el pecado, promocionando adulterio, promocionando pecados sexuales que Dios condena. Y esas novelas se centran en eso, pero el cristiano carnal que ya, perdió toda brújula. No, pero no sabes qué producción, qué bien hecho que está. No, la verdad se pasaron. No, yo me hice fanático. Toda alabanza empieza con un elogio. Pastor, entonces está prohibido. Mire, hermano, nada está prohibido. Claramente la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No se trata de legalismo o ser fanático religioso. No, hermano, no. Se trata de ser sabio, inteligente, de tener revelación, de despertar de verdad a las cosas de Dios y no conformarme con ser un evangeliquito de cuarta. Despertarme a las cosas de Dios. Y entonces cuando yo miro la majestad de Dios, todo lo demás pierde sentido. No es que esté prohibido, pero perdió sentido, carece de valor, porque yo tengo mis ojos puestos en Jesús. Me enamoré de Él y solo a Él lo alabo. Pero la gente que ya no tiene sus ojitos puestos en Jesús y empezó a mirar otras cosas, no le extraña, hermano, que empieza a elogiar esto, empieza a elogiar aquello, y son cosas que nada tienen que ver con Dios. Oh, pero está buenísimo, pastor. Bueno, ok, es tu decisión. No, pero usted no sabe, pastor, lo tiene que ver, lo tiene que ver. Fui al recital, pastor, es tremendo, es tremendo. Usted decide. Otra manera en que nosotros empezamos a manifestar alabanza hacia alguien o hacia algo es cuando lo imitamos. Es decir, si lo estamos imitando es porque lo consideramos. Es porque entendemos que es algo digno de imitar, nos gusta. Y es una manera de alabar. Mire, si usted le pregunta, o mejor dicho, si usted escucha a los políticos o a los artistas que los entrevistan en la televisión, y el entrevistador le dice, ¿te molesta que tal humorista o tal actor te imite? Y usted habrá escuchado muchas veces a estos decir, no, para nada. Que te imiten es una honra, es una alabanza, porque de alguna manera me están considerando. Si yo no fuera importante, nadie me imitaría. Entonces, otra de las formas en que nosotros en casa podemos cometer el error de estar alabando a entidades que no es Dios, es cuando empezamos a imitar cosas de esas entidades, cosas que propone el reino de las tinieblas, a través de la música, a través de programas, a través de cine, a través de conceptos, de libros, de ideologías, de lo que fuere. Y yo empiezo a tomar eso y a decir, esto está buenísimo, esto está espectacular. Mire, a veces hasta pastores que dejaron la Biblia a un lado y agarraron esos libros. Mirá, qué frase de motivación. Mirá, psicología positiva. Esto a la iglesia le va a encantar. Y empezamos a tomar y a imitar lo que muestra Babilonia. Es que está buenísimo. Es que está genial. Lo está alabando. Ayúdame, codiarlo al que tenés al lado, de decirle, en tu casa, ¿qué cosas alaban? Ay. Hay hogares cristianos que tienen pósters, hermano. Y no necesariamente de figuras de Babilonia.
a veces de figuras de esa, Dios mío, de esa idolatría que se creó dentro del conglomerado cristiano. Que el Señor nos ayude. Entonces, veníamos hablando, ¿no? Todo esto tiene que ver con crisis. De repente se manifiesta la crisis porque hay dos fuerzas que chocan, hay intereses de por medio y eso genera un conflicto, una batalla. ¿Qué decisión tomaré? ¿Qué rumbo voy a escoger? Y ahí es donde yo quiero hablar un poquito de esto, crisis, y preparé esta placa para compartir con ustedes. Si hablamos de crisis, podemos estar hablando de escasez, de carencia, de privaciones. Bueno, esto sobre todo en el plano económico, ¿no? Cuando alguien dice estamos en crisis, está hablando de eso que acabo de mencionar. También cuando hablamos de crisis podemos estar hablando de una situación complicada. Cuando hablamos de crisis podemos estar hablando de un momento decisivo, crucial. Cuando hablamos de crisis podemos estar hablando de un juicio que se hace de algo. Mire qué interesante porque a propósito de esta última descripción, un juicio que se hace de algo, podríamos ir en la Biblia a un pasaje muy interesante y yo les pido que me acompañen. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Yo tengo la versión BPD que dice, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Mire, quiero invitarles a que ustedes lo lean conmigo. ¿Se anima? Vamos a leer juntos. Como dice, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. ¡Wow! 3 veces, ¡wow! No, de verdad, hoy yo cuando estaba preparando las placas, Dios mío, me quedé, en esa me quedé. Mi esposa es testigo. Me quedé. Le pedí al Señor, Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Pero qué importante que Dios haya dejado en su palabra esto, para que nosotros seamos conscientes, para que no nos olvidemos, hermano, en esta vida no es que yo voy a andar como a mí se me cante, no. Un día, todos, no algunos, todos hemos de dar cuenta delante del Señor. Y vamos a recibir cada uno según las obras que haya hecho. Entonces, hablando de crisis en casa, y ya vimos que crisis también tiene que ver con el juicio que se hace de algo. Amados hermanos, a veces vamos a estar en situaciones críticas y no podemos olvidarnos, no debemos olvidarnos en esos momentos que más allá de ese presente, un día todos tendremos que dar cuenta delante del Señor. Entonces, en medio de los momentos críticos, yo tengo que recordar, voy a rendir cuentas al Señor. Así que la decisión que vaya a tomar, la senda que yo escoja en medio de esta crisis, es importante decidirla considerando, Él me está mirando. Desde hace unos días en las prédicas Dios nos está recordando eso, ¿no? El Señor me dijo, decile a la iglesia, sonría, lo estamos filmando. Dios nos está mirando. Y Dios está esperando que nosotros actuemos como hijos del Señor. Pero a veces en medio de las crisis es difícil, ¿no?
En medio de las crisis a veces uno reacciona carnalmente. Uno actúa no como debiera actuar. Uno no hace como haría Cristo. Pero Dios nos está diciendo, tienes que entender que justo en esos momentos es donde tú decides qué se va a instalar en tu casa, quién va a gobernar tu familia. Y tienes que entender que esas decisiones que tomes y esas cosas que hagas, un día tendrás que dar cuenta. Amén. Mire, ¿de qué se trata este juicio del tribunal de Cristo? De alguna manera eso lo contesta Juan en el capítulo 3, verso 19. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Este es el tema, que nosotros somos una familia cristiana. ¿Por qué? Porque vino la luz de Dios a nuestra casa. Pero siendo que la luz vino, nosotros hemos amado más las tinieblas que la luz. Pastor, ¿y usted cómo sabe que amamos más las tinieblas que la luz? Dice ahí, lo manifiestan tus malas acciones. De repente se presenta esa crisis y tu reacción es mala, tu actitud es mala, no es lo que Dios nos enseña. Entonces eso manifiesta que en casa hemos rechazado la luz y hemos abrazado las tinieblas. Eso hace que la iniquidad, la maldad empiece a considerar tu casa como un lugar donde pueda instalarse. Y si se instala, no creas que es para ayudarte, para mejorarte, es para destruir. Entonces tenemos que abrir los ojos, hermano. Sobre todo, diga conmigo, sobre todo en medio de las crisis. Usted sabe, hermano, que es en las crisis donde sale lo que realmente uno es. ¿De qué madera estás hecho? Bueno, eso lo vamos a ver bajo presión. Si todo está bien, todos somos hermanos cristianos 10 puntos. Pero cuando surgen las crisis, ahí usted tiene hambre y viene Satanás y dice, usemos el poder de los milagros y convertí esas piedras en pan. Termina con este ayuno absurdo. Saciate. Después de muchos días de ayuno, hermano, un pancito, qué bien que vendría. Pero Jesús tenía que terminar su tiempo de ayuno y oración en victoria ante la propuesta del diablo. Era tentadora, pero Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué actitud tuvo? Pues una actitud de luz. Pero a nosotros a veces nos tocan crisis económicas y se nos presentan tentaciones. Bueno, mira, necesitas dinero, se podría conseguir por este lado, haciendo esta cosita. Y uno a veces está ahí, tengo un hambre, tengo cuentas. Pero es ahí, en medio de la crisis, donde uno tiene que manifestar quién reina sobre mi vida, quién es el gobierno en mi casa. Cuidado, hermano, no vaya a ser que siendo que la luz entró en nosotros, nosotros abracemos las tinieblas antes que la luz. Mire cómo sigue diciendo el otro verso, el verso 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Tremendo. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que esa familia que yo sé que necesita restauración,
Esos matrimonios que yo sé que penden de un hilo, yo sé de dónde los sacamos, porque encima estuvimos ahí en el momento de sacarlos. Al altar familiar no hacen el esfuerzo de llegar. ¿Cómo puede ser? Y el Señor me dice, pastorcito mío querido, porque Él me puso de pastor. Esta es la respuesta. En muchos casos, la gente no viene a la luz de la palabra. No quiere venir para que sus acciones no sean expuestas. Vino un día a la reunión de familia y dijimos, el hombre tiene que cuidar a la mujer y es el vaso más frágil. Ya no le gustó al tipo porque a él le gusta tenerla así carpiendo, ¿no? Y se siente expuesto. Y por ahí la mujer estuvo, viste, a los codazos. Entonces al próximo miércoles, ay, me duele la cintura. Ay, hace frío. Y hermano, usted tiene que entender que justamente el altar familiar, Dios lo prepara para exponer las cosas que están mal en casa. ¿Con cuál fin? ¿Con el fin de burlarse, de ridiculizar? No, con el fin de restaurarnos. Ayúdame al que tenés al lado, decirle, antes que Cristo venga, la señal prometida en la palabra es restauración familiar. Hermanos, Cristo viene pronto. Entonces, esto que hacemos cada miércoles aquí es parte de la señal de que Cristo viene. Ahí lo dice Malaquías claramente, antes del gran día del Señor, yo enviaré al profeta Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, el de los hijos a los padres. ¿Qué es eso? Restauración familiar. Vamos, diga conmigo, antes de la venida del Señor, tiene que haber restauración familiar. Pero no venir a escuchar, a exponerse a la luz de la palabra, es como decir, yo prefiero abrazar las tinieblas. Pues hermano, la Biblia dice que un día tendremos que dar cuentas delante del Señor. Por eso, por ser gente que habiendo recibido la luz, prefirió abrazar las tinieblas y no exponerse ante la luz. Hermano, sí, es lo más lindo que Dios te ilumine para sacar lo que tenga que sacar y poner lo que tenga que poner. Yo digo amén a eso. Amén. Ayúdame al que tenés al lado a decirle, en estos tiempos te conviene escuchar a Dios. A veces no nos va a gustar lo que Él tenga que decirnos. A ese hombre que siempre fue tosco, duro, recio, agresivo, que en la casa de Dios le estemos enseñando, así no, eso no es el diseño de Dios. Un hombre no tiene que ser así. Obvio, si toda la vida fue así, eso lo va a incomodar, no le va a gustar. Pero si su corazón está rendido a Cristo y quiere que Cristo gobierne, se va a tener que rendir. Pero mucha gente hoy no quiere eso, no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere recibir el consejo de Dios a través de las enseñanzas, a través de la palabra. No lo van a decir. Ustedes conocen esa frase que la cuerda se corta por lo más fino. Entonces no se meten con Dios. Ellos que dicen, no, el pastor anda predicando muy duro. Esta iglesia enseña cosas. Ay, entonces vamos a buscar otra que me digan lo que yo quiero oír. Dice la Biblia, en el tiempo final tendrán comezón de oír, pero las cosas que dice la carne, las cosas humanistas. Mire cómo dice Proverbios 1:27 en adelante. Dice, cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán. Pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán.
Mire qué tremendo. Verso 29. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo, despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Dios mío. Tremendo, hermano. Entonces, nosotros tenemos que entender, no lo tome mal. Por favor, salga de ese estado en el que Babilonia te quiere poner. Me refiero al estado de los cristianos modernos que son ñañosos. No sé cómo en otros países, bueno, no, mejor tengo que cuidar. Vamos a decir ñañositos, utilizamos esa palabra acá. ¡Ay, que de todos se ofenden! ¡Ay! En vez de ser soldados de Cristo, niñitas malcriadas. Y Babilonia está poniendo a los creyentes en esa condición, cuando la Biblia dice que tenemos que llegar a ser soldados de Cristo. No, niñitas, ay, ay, ay. Esta reprensión no me gusta, me voy a otra iglesia. Ay, ya no me gusta lo que están diciendo de la palabra, mejor escucho otra prédica. Andan buscando lo que satisfaga su carne y que le justifiquen sus acciones, su conducta para no tener que cambiar. Hermanos, pero el evangelio es cambio. Codíamelo al que tenés al lado y decirle, ¿y si no cambiamos? Estamos en el horno, hermano. ¿Cuántos van comprendiendo? Entonces, entendiendo eso, yo tengo que amar, tengo que valorar la corrección de Dios, la reprensión de Dios. Le digo más, tengo que valorar el castigo de Dios. Porque la Biblia dice que solo el que es padre castiga. Dice en otro pasaje de la Biblia, dice Dios que Él azota al que tiene por hijo. Si no es hijo, ni le interesa. Pero si Dios viene con reprensión, con corrección y a veces con disciplina fuerte, es porque te considera hijo. Entonces uno lo tiene que valorar, amar. Pero acá dice, no, odiaron mi conocimiento, no quisieron mi consejo, despreciaron mi reprensión. Cuando uno hace esas cosas, hermano, está dándole lugar a la maldad, a la iniquidad que se instalen en tu casa. Esas entidades vendrán y dirán, nosotros no te vamos a corregir. Con nosotros vos podés ser como sos. Nada tienes que cambiar. Que el Señor nos ayude. Entonces déjeme terminar esta enseñanza de hoy mostrando algunas crisis que se pueden dar en las familias cristianas, pero así, rápidamente. Primero, este tipo de crisis que se le presentó a Josué y su familia. Ahí en la placa yo les comparto que Josué y la familia tenían que elegir a quién le dedicarían sus vidas. Y eso está en Josué 24, verso 14 en adelante. Dice, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Y el verso 15, mire cómo dice. Pero si no les parece bien servir al Señor, ok, entonces van a tener que escoger hoy a quién habéis de servir. Paremos ahí, míreme un ratito. Acá hay un principio espiritual. Lo que está diciendo es, si vos no querés servir al Señor, ok, pero no creas que te quedás neutro. Acá hay un principio espiritual. Dice el verso 15, si no te parece bien servir al Señor, tendrás que escoger hoy a quién serviréis. Si a los dioses que sirvieron a vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. No tenés salida, en otras palabras.
no tenés salida. Se va a meter la maldad, se va a meter la iniquidad en tu casa, ya sea por un lado o por el otro. No, pero yo ya no voy más a los boliches y no chupo más. Ese era un tipo de dioses, pero ahora abrazaste otro, que es el de juntarte con matrimonios amigos toda la semana a comer pizza todos los días y no te congregás. Había una clase de demonios del otro lado del río, el chupi, el boliche, esos los dejaste, pero abrazaste otros. ¿Me doy a entender? Antes tu ídolo era un rockero de otra década. Hoy dejaste eso, pero hoy tus ídolos son tus hijos. Y los pusiste en primer lugar en tu corazón antes que Dios. Entonces, ya sean los dioses de nuestros padres o los dioses de los amorreos, pero estás sirviendo a la iniquidad, a la maldad. Si a ustedes no les parece bien servir al Señor, ok, tendrán que elegir entre lo malo y lo peor. Pero yo y mi casa, ¿cómo dice ahí? Pero yo y mi casa, vamos a decirlo juntos, porque este es el versículo lema del altar familiar de MSN. Pero yo y mi casa serviremos. ¿Cuántos celebran eso esa noche? ¡Aleluya! Yo y mi casa serviremos al Señor. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Mira, y dice ahí, el pueblo respondió y dijo: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Quiere decir que cuando nosotros abandonamos al Señor, estamos sirviendo a otros dioses. Cuando abandonás tu puesto que Dios te dio en su obra, cuando abandonás el servicio, estás sirviendo a otros dioses. No, yo no estoy haciendo nada. Sí, estás sirviendo a la maldad, a la iniquidad. Acá no hay neutro, o uno u otro, o juntas o desparramas, o frío o caliente. Wow, tremendo, ¿no? Quiero mostrarle otro tipo de crisis que surge en la familia. Primera de Pedro 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Note lo que dice ahí. En obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Déjeme decírselo de nuevo. En obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Entonces, esta es otra de las crisis que aparecen en las familias cristianas. ¿Obedeceremos o no? Cuando ahí dice obedeciendo a la verdad, recuerde que la verdad es la palabra de Dios. Porque hay un pasaje bíblico que dice: tu palabra es verdad. Y también cuando hablamos de la verdad, hablamos de Cristo, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí está hablando de obedecer a Cristo, de obedecer a la palabra de Dios. Solamente obedeciendo al Señor se va purificando nuestra alma. ¿Se comprende? Pero a veces en la familia viene la palabra de Dios y nos dice que hay que perdonar y no obedecemos. Surge ahí una crisis. ¿Qué hacemos? ¿Perdonamos? ¿No perdonamos? Yo tengo una gana de reventarlo más que perdonar. Pero solo obedeciendo la verdad, nuestras almas son purificadas. Ahí se presenta una crisis. ¿Qué hacemos? ¿Diezmamos o no diezmamos? Si yo me quedo con el diezmo, este mes puedo hacer esto. Se aparece ahí la oportunidad de obedecer al Señor o no. ¿Me sigue, hermano? Esas son crisis que a veces tu familia tendrá que afrontar. Y en ellas el consejo, hermano, es siempre obedecer la verdad. Obedecer al Señor. Siempre, aunque parece que salís perdiendo, pero vas a salir ganando. Con Dios siempre, siempre se gana. ¿Cuántos celebran eso? Aleluya. Amén.
Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mire, diga conmigo. Obedeciendo siempre a Dios, tendré victoria siempre. No lo dude a eso. No lo dude. Otra crisis que se puede dar en la familia. ¿Nos expondremos a la luz o no? Vamos a hacernos ministrar. Tenemos unos dramas tremendos en el matrimonio. ¿Qué hacemos? ¿Escondemos, barremos abajo la alfombra o vamos y nos ponemos en la casa de Dios a que nos ministren? Ya lo leímos, ¿no? Ahí está el Juan 3:20. Todo el que hace lo malo odia la luz, no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Yo digo amén. Hermano, quiero animarte. Están pasando por esa crisis y no lo pueden resolver solos. Es obvio que necesitan ayuda. Hermano, venga, expóngase a la luz. Traiga su conflicto a los ministros que pueden ayudarlo, que pueden aconsejarte y orar por ti. Y hacer lo que ellos te indiquen. La luz te va a sacar de esos problemas en la casa, de esas horribles cosas que vos guardás adentro y que ni tu señora o ni tu esposo saben, pero ahí está la bestia dentro tuyo. Tenés que sacar a la luz eso, basta de esconder, basta de barrer abajo de la alfombra. Hermano, por favor, vamos a restaurar la familia de una vez. Porque si no siempre estás ahí acobachando la iniquidad. Como el que quiere hacer entrar el perro y el cónyuge no quiere el perro, pero le dice, vení, quédate acá abajo de la mesa. En algún momento el perro va a ladrar, hermano. Le va a sentir la cola moviéndose. Le dice la iniquidad, bueno, quédate acá un ratito. En algún momento la iniquidad se va a sentar en el trono. Entonces hay que sacar, hermano, en el nombre de Jesús. Yo sé que muchos están en esa crisis ahora. ¿Qué hacemos con el matrimonio? ¿Qué hacemos con la familia? Es obvio que solitos no pueden resolver. Es hora que busquen ministración, liberación, que saquen a la luz lo que está pasando. Pero en una casa de Dios de verdad. Amén. Amén. Este es el último. ¿Qué hacemos con los que buscan seducirnos para descarriarnos y sacarnos de la casa del Señor? A veces en la familia se entra en esa crisis. ¿Por qué? Porque el que busca sacarlos de las cosas del Señor resulta que es un familiar querido, es un amigo de toda la vida, es el que nos prestó la plata para entrar en el terreno. Y nosotros sabemos que todo lo que ellos nos hablan, cada vez que se sientan a tomar mate con nosotros, nos tiran, nos bombardean. ¿Para qué vas a la iglesia? Y cuando tuviste que pagar la casa, yo te di la plata. Los hermanos no te dieron nada. ¿Qué tanta iglesia? ¿Qué tanto Dios? ¿Dónde estuvo Dios? Entonces la familia entra en crisis. A veces hay gente que acepta en su casa doctrinas, habladurías, cosas porque no le pone freno a cierta gente. Pueden ser parientes, amigos, lo que sea, y no le pone el freno porque no se atreve, porque le prestaron plata, o porque anda atrás de la plata del otro, o qué sé yo, cuántas razones, ¿no? Que a veces, hermano, nos ponen en una crisis. Entonces viene la palabra de Dios, Proverbios 1, verso 10, 15, 16, dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas, no consientas, no consientas. A veces hay gente que saca la lengua y la revuelve por el cielo y la tierra hablando mal de tu Dios, de tu iglesia, y vos, y bueno, sí puede ser, no sé, cachito, no te enojes. Pero usted no se atreve a frenarlo por diferentes intereses. Acá dice, no consientas, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal. Y esto es palabra de Dios. Entonces ayúdame al que tenés al lado y decirle,
Hay que cuidar más la casa, hermano. Y si tu casa está en una de estas crisis, por favor, toma esta recomendación. Siempre opta por Dios. Siempre elegí el camino del Señor. Vas a salir ganando. Diga conmigo, con Dios siempre se gana. Dice amén a eso. Mire, este último versículo para cerrar esta noche. Versículo 23 de Proverbios 1. Volveos a mi reprensión, dice el Señor. Volveos a mi reprensión. Y he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. Yo digo amén. Oramos. Señor, muchas gracias por esta noche. Muchas gracias por este altar familiar, Señor. Gracias porque siempre estás ahí para nosotros en el momento justo.